Bien, para tener un poco más amplio el criterio acerca de hemorragia digestiva, vamos a aplicarlo bajo un caso clínico. A ver, si por favor, Fernanda Pandal, no la veo unida. A ver, Lisette Mamani, Sí, doctora, buenos días. buenos días, Lisette. Lisette, por favor, vamos presentando el caso clínico. Dame, por favor, la información. Sí, varón de 67 años con antecedentes personales de no alergias medicamentosas conocidas, diabetes mellitus en tratamiento insulínico, enolismo activo hasta hace unos 7 años, amputación de ambos miembros inferiores, no, perdón, doctora, Extremidades inferiores. extremidades inferiores, motivo de ingreso, vómitos con sangre. Gracias, Lisette. Cuando nosotros hablamos acerca de hemorragia digestiva, tenemos que tener muy en claro acerca de las características clínicas que el paciente manifiesta para poder tipificar en qué tipo de hemorragia digestiva nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando ante una hemorragia digestiva alta o ante una hemorragia digestiva baja. Por eso es importante que ustedes puedan tener en claro las diferentes manifestaciones clínicas que puede tener. En este caso, el paciente está manifestando que tiene vómitos con sangre. Cuando hablamos de vómitos con sangre, Miriam Casas, Miriam, Kevin Navarro. La idea de esta mesa redonda, chicos, es de que todos participen y podamos hacer una discusión acerca del caso. Así que tienes que estar todos atentos porque en cualquier momento cualquiera de ustedes los voy a llamar. Bien, Pierina. eh, De acuerdo a esta manifestación clínica, cuando hablamos de vómitos con sangre, estamos hablando de hematemesis. Perfecto. Entonces, continuemos. Cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta, la definición de hemorragia digestiva es la pérdida de sangre provocada por una lesión situada en alguna parte del trato digestivo, ya sea alto, bajo o intermedio. De acuerdo a las nuevas terminologías de hemorragia digestiva, como les he mencionado, la hemorragia digestiva alta es todo aquel sangrado que se presenta por encima de la papila de váter. La hemorragia digestiva baja es toda hemorragia que se pueda presentar y que se produzca por debajo de la válvula ileocecal. Cuando nosotros hablamos de una hemorragia digestiva media, la sospechamos cuando después de haber descartado una hemorragia digestiva alta y baja no encontramos un punto definitivo de sangrado. Tenemos una evidencia de sangrado, mas no sabemos de dónde proviene porque esos dos exámenes, tanto el alto y el bajo, están negativos. Entonces, en ese caso, nosotros sospechamos una hemorragia digestiva media, que es la que se produce justamente entre la papila de váter y la válvula ileocecal. Cuando nosotros tenemos un caso de una hemorragia digestiva, como les mencioné al inicio, lo primero que tenemos que definir es la hemorragia digestiva alta, ¿de qué tipo es? ¿Es una hemorragia digestiva alta varicial o no varicial? Al inicio dijimos, ok, tengo una hemorragia digestiva. ¿La hemorragia digestiva es alta o baja? En este caso es una hematemesis, entonces estamos hablando de hemorragia digestiva alta. Ahora, es una hemorragia digestiva alta. ¿Qué tipo de hemorragia digestiva alta es? ¿Es una hemorragia digestiva alta varicial o es una hemorragia digestiva alta no varicial? Dentro de las causas más frecuentes de hemorragias digestivas altas variciales tenemos la varices esofágica, las varices gástricas y la gastropatía hipertensiva portal, que es secundario a una hipertensión portal que puede ser cirrótica o no cirrótica. En el caso de la hemorragia digestiva alta no varicial, ahí tenemos una gama de patologías dentro de las más frecuentes que puede ser la enfermedad ulceropéctica, que hemos visto que está mucho más relacionado a lo que puede ser consumo de AINES o infecciones por Helicobacter pylori. También tenemos causas tumorales, como puede ser el cáncer gástrico, lesiones agudas en la mucosa gástrica, erosión, es una gastropatía erosiva, que es muy frecuente también en aquellos pacientes que consumen antiinflamatorios o en los pacientes que tienen una gastropatía urémica. En los casos también de lesiones vasculares, que principalmente lo vemos, las lesiones vasculares tipo angiectasias en los pacientes adultos mayores o las lesiones de la foie, que se presenta también en algunos casos en pacientes adultos o adultos mayores. La esofagitis erosiva, entre otros.
En el caso de una hemorragia digestiva alta, va a depender del tipo de hemorragia digestiva alta para nosotros poder definir la fisiopatología, mientras que la fisiopatología de la hemorragia digestiva alta varicial se da netamente por un aumento de la presión portal y eso va a condicionar a un aumento del flujo a nivel de las colaterales, alrededor de la porta, por eso es que se puede presentar varices esofágicas, varices gástricas, incluso que pueden llegar hasta las mesentéricas inferiores y producir varices rectales, y es que mis alumnos recuerdan la práctica del día de hoy, en el caso que discutimos, tenía varices rectales también secundarios a una hipertensión portal, es justamente por el aumento de la presión a nivel de la porta. En el caso de la hemorragia digestiva alta no varicial, es principalmente se ocasiona principalmente por un desbalance entre los agentes o los factores agresores y defensores. Recordemos que siempre todo funciona bajo un equilibrio. Cuando este equilibrio entre estos agentes agresores y los defensores se altera, es que hay una transgresión y una debilidad de la mucosa. Y al haber una debilidad de la capa mucosa, lo que va a producir es una exposición de la capa submucosa con exposición de los vasos. Y al exponerse los vasos es lo que ante cualquier momento por la misma agresión del ácido que se forma por las células parietales que también me forman moco, se altera la fase protectora de las células parietales, ya no hay moco, no me protege la mucosa se debilita, expone el vaso y por efecto del ácido se rompe y puede producir este efecto de sangrado, que puede incrementarse mucho más en aquellos pacientes que pueden consumir algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario. Las características clínicas son muy importantes. Cuando nosotros hablamos de hemorragias digestivas altas, tenemos que tener en cuenta cuál tipo de manifestación clínica es la que vamos a presentar. Entonces, las manifestaciones clínicas de hemorragias digestivas altas pueden ser la hematemesis, que es lo que hemos visto hoy día, que es la forma como este paciente lo ha manifestado, que es a través de un vómito con sangre, un vómito en realidad de sangre. Los vómitos borráceos, que es lo que llamamos los vómitos en borra de café, como si fuera un lavado de café. Melena, que es tal y cual la imagen como la están viendo, no son deposiciones con sangre. La melena es una deposición negra, es netamente negra, siempre lo comparamos como brea, negra brillante. No hay restos de heces aquí formados, es simplemente deposiciones negras de color tipo brea, brillantes, no alquitranadas, que es lo que mencionamos. Son pastosas, no son formadas, eso es lo que nos define a nosotros la melena. Y la hematoquesia, que es la eliminación de restos de sangre mezclada con heces con coágulos de sangre, pero que no es una característica netamente de hemorragia digestiva alta. Nosotros cuando pensamos que la hematoquesia puede ser del tracto digestivo alto, ¿alguien tiene una idea? Levante la mano si es que alguien tiene. Jimena. Sí, doctora, tal vez cuando haya un acelerado peristaltismo en el paciente. Exacto, cuando hay un tránsito acelerado, ¿no? Entonces, cuando yo pienso, mis primeras manifestaciones clínicas ante una hemorragia digestiva alta, lo primero que yo pienso, una hematemesis, melena, vómito hemorracio, ok, esto es una hemorragia digestiva alta. Pero si el paciente me viene con una hematoquesia, ¿cómo puedo diferenciar yo de que ese paciente, esa hematoquesia es por una hemorragia digestiva alta? Es porque el paciente presenta trastorno hemodinámico. Al tener trastorno hemodinámico me está hablando de una gran perfusión de sangre, una gran pérdida de volumen que me está condicionando alteración de la hemodinamia y al haber gran volumen de sangre, la sangre es irritante para el intestino, produce un aumento del tránsito intestinal y por eso es que se produce hematoquesia. Esto no quiere decir que en todas las hematoquesias yo de frente voy a decir, este paciente tiene una hemorragia alta. No, la característica, la característica principal es que para pensar de que una hematoquesia es ocasionada por una hemorragia digestiva alta es que tiene que tener trastorno hemodinámico. Si no tiene trastorno hemodinámico, esa hematoquesia, mi primera idea es que es una baja, es una hemorragia baja, que no es nuestro caso. En nuestro caso, principalmente el motivo de la consulta es por la hematemesis.
Hay algunos factores clínicos que también tenemos que tener en cuenta. La edad es muy importante para evaluar la recurrencia del sangrado. Se dice que en aquellos pacientes que tienen más de 60 años, que cursan con un cuadro de hemorragia digestiva, tienen más riesgo de resangrado y de mortalidad, pudiendo llegar hasta un 39% si es que no es tratado a tiempo o adecuadamente. Si este paciente tiene algunas otras comorbilidades que pueden coexistir o empeorar el cuadro, por ejemplo, algunas cardiopatías isquémicas, pacientes consumidores de anticoagulantes o antiagregantes, pacientes con trastornos de coagulación, pacientes cirróticos, son pacientes frágiles que se pueden rápidamente descompensar y producir la muerte a causa de la pérdida de sangre. La magnitud de la hemorragia, el volumen que se pueda perder, también es un factor importante para que estos pacientes nos hagan hacer un manejo mucho más agresivo y mucho más rápido, porque si nosotros vemos una pérdida de sangre a gran volumen, ese paciente en cualquier momento puede hacer choque hipovolémico y llevar a la muerte. Y el curso evolutivo de la hemorragia, ¿no? Cuando a pesar de que nosotros tratamos ese sangrado, tratamos endoscópicamente o médicamente y el paciente sigue presentando sangrado o mejora y vuelve a recaer, esos pacientes tienen una alta probabilidad de fallecer por las causas mismas de resangrado. También algunos factores importantes endoscópicos que debemos tener en cuenta. Hay que ver las características de la lesión y para eso es que nosotros utilizamos la escala de Forrest. La tabla de Forrest nos permite tipificar el tipo de lesión que nosotros estamos evaluando. Las úlceras tienen más probabilidades que recurrencias que las erosiones. Cuando las úlceras son pequeñas, digamos que tienen menos probabilidad de sangrado. Cuando el tamaño de las úlceras son más de 2 centímetros, tienen más probabilidad de resangrado. Si el tipo de úlcera que identificamos es un Forrest 1 o un Forrest 2A o 2B, tienen mayor probabilidad de resangrado a pesar de que hayan recibido un tratamiento endoscópico. Por eso es que es importante que nosotros podamos, al momento que evaluamos una endoscopía, poder definir qué tipo eh, de úlcera o de lesión está sangrando para nosotros predecir el riesgo que pueda tener de resangrar. Entonces, volvemos al caso clínico. Este es un paciente varón de 67 años, diabético, tratamiento con insulina, aparentemente un mal paciente, mal controlado, porque a pesar de que es relativamente joven, 67 años, ya tiene la amputación de 2 miembros inferiores. Eso quiere decir que ya tiene manifestaciones tardías de la enfermedad. Es un paciente con tratamiento con insulina, eso quiere decir de que no responde bien a los hipoglicemiantes convencionales, es una diabetes un poco más difícil de tratar. Y además es un paciente con ingesta de alcohol persistente y viene con vómitos con sangre. Entonces, de ser así, bajo este planteamiento, ¿cuál sería unos probables diagnósticos presuntivos que nosotros podemos tener en este caso? Pamela Guamán. Jennifer Altamira. Sí, doctora. ¿Cuál sería un probable tratamiento diagnóstico en este caso, bajo estos antecedentes y esta manifestación clínica que está teniendo el paciente de hematemesis? ¿Qué diagnósticos probables tú darías? Bueno, en sí, bueno, como ya dijo, estaría cursando con una hemorragia digestiva alta. Una hemorragia digestiva alta de probable etiología. Úlceras como primeras causas es una posibilidad. Traten ustedes siempre de poder diferenciar en dos grupos. Primero piensen en su cabeza como les he explicado desde un inicio.
esa hemorragia digestiva, ok, es una hemorragia digestiva alta, ya tienen el nombre, pongámosle el primer apellido. ¿Es una hemorragia digestiva alta, varicial o no varicial? ¿Qué creen ustedes? Les acabo de mandar un sondeo, por favor, marquen. Quiero ver cuántos pueden opinar de que esto puede ser una hemorragia varicial y una hemorragia no varicial. Vamos a darnos un minuto. Está casi parejo, casi la mitad del grupo opina de que esto puede ser una hemorragia varicial y otro grupo piensa que puede ser la hemorragia digestiva no varicial. A ver, dentro de los que me han respondido. Gustavo Peña. Doctora, Gustavo, ¿por qué crees tú que sería una hemorragia digestiva alta no varicial? eh, primero porque en la fisiopatología de la no varicial mencionó que hay un desbalance entre los factores protectores y agresores, y yo pienso que por el enolismo activo que puede ser, eso significa alcoholismo crónico, mm, sería que le produjo una úlcera gástrica. Ahora, lo que no menciona es el antecedente si es cirrótico, pero es probable que sea un paciente cirrótico. Ok, es un buen planteamiento. Wilson Reyes, Sí, ¿por doctora, qué buenos crees días. tú, Wilson, buenas, de que este paciente puede ser una hemorragia varicial? Bueno, doctora, yo puse no varicial en mi respuesta. Bueno, como mencionó mi compañero, si fuera varicial, más que todo, no tiene características clínicas que pueda implicar un proceso tal vez hepático. Tampoco, también la edad del paciente puede darse también en pacientes jóvenes, sobre todo. Bueno, más que todo sería por eso, doctor. Por eso yo pensé que era no varicial. Ok, alguien que me pueda fundamentar de los que han puesto varicial, ¿por qué creen que pueda ser? A ver, Eric González. Tenemos dos planteamientos. Por un lado, el grupo que me dice que tiene una probable hemorragia digestiva alta no varicial, y eso tiene relación a la ingesta de enolismo de alcohol en grandes cantidades ya de forma crónica, que eso puede ocasionar una alteración de la mucosa y conllevar a la formación de úlceras. Es un planteamiento razonable, pero también tenemos el otro grupo que tiene la idea de que puede ser varicial por el antecedente también de la ingesta de alcohol crónico, que puede conllevar también un daño hepático y eso condicionar el sangrado. Es ambas justificaciones son válidas, pero vamos viendo cómo se va desarrollando el caso.
La historia clínica, cuando nosotros estamos presentes ante una hemorragia digestiva alta, tiene que ser una historia clínica rápida, una historia clínica concisa y dirigida. No vamos a esperar a hacer una historia clínica tan exhaustiva ante un paciente que está con un sangrado activo, porque son minutos muy valiosos que podemos utilizarlos para estabilizar ese paciente y poder tratar y buscar la etiología. También tenemos que determinar muy bien la forma de presentación del tipo de sangrado. Cuando el paciente llega y delante nuestro, así literalmente vomita sangre, es más que evidente que eso es una hemorragia digestiva alta. Pero a veces el paciente llega diciendo, doctora, vomité sangre. Y en realidad, cuando uno indaga, le dice, usted ha tenido náuseas, ha tenido la sensación de vómito y ha expulsado sangre, o es que ha tosido, le ha venido una sensación de náuseas y ha botado sangre. Hay que diferenciar muy bien cuando el paciente ingresa y nos dice que ha vomitado sangre, porque podemos estar frente a un cuadro de hemoptisis en vez de una hematemesis. Y estamos haciendo la endoscopía a una tuberculosis pulmonar o unas bronquiectasias que están sangrando, en vez de tratar realmente un cuadro de hemorragia digestiva y no se fuera de exponernos también a la TB. Entonces, tenemos que dirigir muy bien la entrevista para poder captar la información que sea necesaria, que a nosotros nos permita guiar a un diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Ver las características del vómito, ver las características de las deposiciones. Por esto es muy importante que cuando nosotros tenemos y estamos frente a una hemorragia digestiva, sea alta o baja, parte de nuestro examen físico es el tacto rectal. No puede existir un paciente que nosotros tengamos el diagnóstico de hemorragia digestiva y que no tenga un estudio de tacto rectal para ver, primero, si hay sangrado activo y segundo, qué tipo de sangrado tiene, porque el paciente puede darnos unas características, pero nosotros, que somos los profesionales, somos los que vamos a poder tipificar mucho mejor lo que el paciente está presentando. Eso como parte del examen físico. Muy importante sacar los antecedentes del paciente, la historia de consumo de antiinflamatorios, el antecedente de enfermedad ulceropéptica, si es que el paciente ha tenido pérdida de peso considerable que nos haga pensar en un síndrome consuntivo, que eso nos haga pensar en una probable neoplasia. Uso de medicamentos, anticoagulantes, antiagregantes, antiinflamatorios, historia familiar de cáncer gástrico o historia también de hígado graso. Obviamente, cuando nosotros hemos hecho una buena historia clínica, pasado la historia clínica, que es una anamnesis rápida y sucinta, tenemos que hacer la estabilidad y evaluar si este paciente tiene algún signo de inestabilidad hemodinámica, como hipotensión, taquicardia, palidez mucocutánea, que no hay mejor forma de ver, o bajando la base del ojo, viendo la mucosa debajo de la lengua, viendo los labios, o también comparando la palma de nuestra mano con la mano del paciente, donde podemos ver la diferencia de la coloración, que nos hace pensar que realmente hay una palidez. La piel fría, sudorosa, que son signos probables de mala perfusión, si hay mareos o hay episodios de síncopes previos al ingreso a la emergencia, también los episodios de confusión, obnubilación o desorientación que nos hacen pensar de que hay probablemente una hipoxia secundaria a las pérdidas que se han presentado y por lo tanto este paciente ya está entrando en signos de shock y hace de que nuestro actuar sea mucho más rápido de lo habitual. El examen siempre empieza de la forma ectoscópica. Desde que el paciente ingresa, nosotros ya lo estamos observando. Cómo habla, cómo camina, cómo respira, cómo se manifiestan los diferentes cuadros clínicos, si hay sensación de desvanecimiento, inestabilidad, si está pálido, está frío, está sudoroso. Todas esas cosas ustedes las pueden ver fácilmente. Inmediatamente toman los signos vitales, ya estamos evaluando el sensorio y como les dije, muy importante la parte del tacto rectal. Fuera del nivel ectoscópico, también nos permite identificar algunos signos de hipertensión portal, que eso nos puede hacer pensar de que este paciente pueda tener un cuadro de una hemorragia digestiva alta de tipo varicial. Aquí tenemos dos
signos estigmas hepáticos, de los más frecuentes, que son las arañitas vasculares y la circulación colateral adicional a la presencia de la citis, que ese también es un tercer estigma hepático. Así tenemos más de 20 estigmas hepáticos que nosotros fácilmente en un examen clínico, el eritema palmar, la atrofia hipotenar, los dedos en palillo de tambor, tantos signos que nosotros podemos valorar tan rápido, pero esto es en cuestión de minutos, porque el paciente en cualquier momento delante nuestro se nos puede chocar. Entonces, si regresamos a nuestro caso que presentamos inicialmente, este paciente ingresó taquicárdico, ingresó pálido y se le realizó un tacto rectal donde evidenciamos la melena. Con eso confirmamos aún más el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta activa. Entonces, con esto nosotros ya evaluamos al paciente, hicimos nuestro diagnóstico presuntivo, es una hemorragia digestiva alta, a descartar, ambos me han dicho varicel o no varicel, eso lo vamos a ver en el camino, cuál va a ser nuestro manejo. Todo manejo de un cuadro de hemorragia, la hemorragia es una emergencia, no puede esperar. Entonces tenemos que aplicar desde el inicio nuestro ABC, asegurar la vía aérea, restituir los fluidos, principalmente con la colocación de 2 catéteres endovenosos de calibre 18, pasar coloides de ser posible, si no se le puede pasar cristaloides, y reposición de paquetes globulares dependiendo las pérdidas y la hemoglobina que se pueda presentar. Si el paciente está inconsciente, es importante retirar las prótesis, ponerlo de posición lateral por si es que presenta vómitos para que no se aspire en esos episodios. Y si hay contenido a nivel de la boca, hay que aspirar esos contenidos. Y si el paciente está consciente, también hay que tratar de colocarlo en una posición lateral o semisentado. Y de ser necesario administrar oxígeno, porque acuérdense que estas pérdidas están condicionando también hipoxemia y debemos de asegurar la oxigenación de los órganos, por lo cual es necesario también el suministro de oxígeno. Y si es así, tenemos un paciente con ya manifestaciones iniciales de trastorno hemodinámico, ya está con palpitaciones, está con sangrado activo, ya le he puesto mi vía, ya lo he estabilizado, al menos con eso ya le aseguro volumen para que el paciente esté estable. Pero de ahí, ¿cuál sería mi plan de trabajo? ¿Cuáles serían los siguientes exámenes que yo pediría para poder saber cuál va a ser mi paso siguiente en este paciente? A ver, Álvaro Chaparro. Doctora, ¿me escucha? ¿Te escucho? Sí. ¿Cuál sería tu plan de trabajo? ¿Qué exámenes, qué estudios solicitarías para ampliar el estudio en este paciente y poder definir la etiología de ese sangrado? Si el paciente, bueno, ya después de estabilizarlo, podríamos hacer una endoscopía. De frente te lanzas a una endoscopía, ¿no le pides nada adicional? También podríamos pedir un hemograma completo. Ok, hemograma, ¿qué más Un pedirías? perfil hepático, Perfil urea hepático, creatinina, urea creatinina, un perfil lipídico también. ¿algo más pedirías? Mm, el nivel de glucosa también, como es diabetes. Glucosa, exacto, es un paciente diabético. ¿Algo más te interesaría saber en este paciente? Mm, La albúmina está dentro del perfil hepático, así que por esa parte está cubierta. Puede ser también, doctora, el perfil de coagulación. Perfil de coagulación, perfecto, porque con eso tú ya tienes un panorama. Estás viendo, hay pérdidas, hay daño hepático, hay daño renal, hay disociación de urea creatinina que te hacen pensar en sangrado, subdiabetes como está, si es que el perfil de coagulación está asociado al sangrado, con eso estás prácticamente cerrando el círculo de este paciente. Pero, y si necesitas reponerle volumen, necesitas ponerle sangre, hay algo importante que también debes de pedir como emergencia.
El grupo sanguíneo también. el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? Para que sepas después, si es que su hemoglobina está menos de 7, sepas que le vas a reponer, cuánto le vas a reponer bajo ese grupo sanguíneo, si no hay que esperar otra muestra y eso a veces toma tiempo, ¿no? Entonces, bien, tu enfoque inicial está bien. Siempre, como yo les digo a los chicos de mi grupo, siempre ustedes empiecen a hacerse un plan de trabajo de menos a más. No porque estemos, digamos, no pensemos que estamos en Estados Unidos, que ya no son clínicos y allá de frente todo, tomografía, resonancia, no. Nosotros somos médicos clínicos, entonces tenemos que empezar desde lo más básico. Ya nuestra clínica nomás ya nos está dando una presunción diagnóstica, pero siempre cuando nosotros enfocamos un paciente, tenemos que pensar de que todos los planteamientos que nosotros demos están en función de lo que el paciente me manifiesta, de lo que yo he encontrado en el examen físico, y yo he dado un planteamiento diagnóstico. Mi plan de trabajo, mis exámenes que yo solicite van a ir en función de esos diagnósticos que yo he planteado y me van a permitir confirmar o descartar el diagnóstico que yo estoy dando. Por lo tanto, yo tengo que ser muy fino para poder definir mis diagnósticos iniciales y dar un buen plan de trabajo, porque si no, se me va a ir por las ramas. Y imagínense, ¿no? Que yo en este paciente digo, ay, le voy a pedir por si acaso aglutinaciones, le voy a pedir un examen de orina, le voy a pedir no sé, serología de hepatitis, tantas cosas. Le voy a pedir depuración de creatinina, entonces nos disvaría en el diagnóstico cuando nuestro enfoque en el momento es la hemorragia y tenemos que centrarnos en la hemorragia. Entonces está perfecto. El plan de trabajo que ha dado lo vamos a pedir. Entonces pedimos una urea de creatinina, ¿por qué? Porque hay una disociación por el mismo metabolismo de la hemoglobina que se divide en hemiglobina y se transforma después por metabolismo de la urea y hay una disociación de urea y creatinina cuando hay una hemorragia activa. Eleva la urea con creatinina normal. Pedimos un hemograma para ver cómo está la hemoglobina hematocrito, pedimos su grupo factor, perfil de coagulación, perfil hepático. De ser necesario y cuando el paciente ya esté estable, yo puedo solicitar por lo menos un estudio de imagen para poder ver y confirmar el diagnóstico que ustedes me han dicho que probablemente sea un paciente cirrótico. Entonces, al menos una ecografía simple. Y una vez de que yo ya estabilice a mi paciente, he visto mis exámenes que estén relativamente estables, que el paciente hemodinámicamente esté estable, recién yo puedo pasar una endoscopía. ¿Qué encontramos en nuestro paciente? Tenemos una urea de 67, que está más alto de lo normal con una creatinina normal de 0.7. Tengo una hemoglobina de 6, un grupo sanguíneo de O positivo, un INR de 1.3 con plaquetas de 150.000 y unas transaminasas discretamente elevadas con un valor normal en promedio de 40. Tengo la TG en 55 y una TGP en 53. Ahora yo pregunto, con estos parámetros, sigo pensando que en la misma posición de que puede ser varicial o no varicial. ¿Qué pensarían? He elaborado una encuesta y chicos, respondan por favor. Con esos hallazgos laboratoriales, ¿ustedes seguirían pensando de que este paciente tiene una hemorragia digestiva alta varicial o no varicial?
Vamos chicos, participen. La idea es de que ustedes puedan desde ahora ir haciendo algún tipo de disquisición clínica. Si se equivocan, no hay problema. La idea están en fase todavía de aprendizaje. Vamos, faltan 22. Un minuto. Aún no hay una variación significativa entre los grupos. Aún seguimos casi mitad de que seguimos pensando que un lado que puede ser varicial y otro no varicial. Cuando nosotros tenemos un paciente con hemorragia digestiva, no solamente nos interesa poder clasificar qué tipo de hemorragia, ni si hay trastorno hemodinámico o no del paciente, sino también algunas escalas que me van a permitir a mí predecir si es que ese paciente tiene mayor o menor mortalidad al poder presentar estos cuadros de hemorragia digestiva, como también la posibilidad de que yo a este paciente pueda manejarlo de forma ambulatoria o no por el bajo riesgo de sangrado que puede tener. Entonces es así que utilizamos también la escala de Glasgow-Plasford. Es un examen, es una escala en realidad muy práctica que con exámenes de laboratorio simples de urea, de hemoglobina y con evaluación clínica de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y si es que hay melenas o no, síncopes y si es que hay asociado alguna enfermedad hepática, me van a poder a mí decir, este paciente necesito manejarlo de forma hospitalaria, tiene bajo riesgo de resangrado o tiene alto riesgo de sangrado que necesito manejarlo de forma hospitalaria. Es un estudio rápido, práctico, que muchas veces les puede servir también de ayuda a ustedes cuando, por ejemplo, están en periféricos o están haciendo su serum, que tienen un cuadro de hemorragia digestiva y quieren valorar de forma rápida si es que lo pueden referir o no a este paciente o si es necesario manejarlo en el hospital para poder evaluar y saber si lo van a manejar fuera de su centro o no. Entonces, en este caso, ¿hacia qué diagnóstico nos dirigimos? ¿Estamos frente ante una hemorragia digestiva alta varicial o no varicial? Cuando nosotros tenemos una hemorragia digestiva alta varicial, nuestro manejo es totalmente distinto. Por eso que nosotros tenemos que saber definir qué tipo de hemorragia es la que nos estamos enfrentando, porque nuestros esquemas de tratamiento son totalmente distintos. Si bien es cierto, el ABC es el mismo para ambos, pero de ahí el manejo netamente de la parte de la prevención de la hemorragia y del sangrado y del resangrado no es el mismo. Si nosotros tenemos una hemorragia digestiva alta varicial, estamos hablando de un paciente que está con una hipertensión portal y por lo tanto tengo que evitar las infecciones en estos pacientes por la misma descompensación. Entonces, en esos pacientes cuando tienen una hemorragia digestiva alta varicial, se les coloca ceftriaxona de dosis profiláctica de 1 gramo cada 24 horas que debe de cumplir sí o sí por los 5 días. Si es que yo demuestro que este paciente o tengo la alta sospecha de que esta sea una hemorragia digestiva alta varicial, yo tengo que tratarlo como varicial hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, me viene a la emergencia un paciente cirrótico, me viene con una hemorragia digestiva alta. Yo no voy a pensar de que tiene una hemorragia digestiva alta no varicial. Todo paciente cirrótico que me viene a la emergencia con una hemorragia digestiva alta, yo tengo que pensar que es varicial hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, mi esquema de tratamiento es este. Fuera de mi ABC, tengo que manejar con vasopresores, en este caso lo que tenemos más a la mano es el octreotide, a dosis de 0.2 miligramos por mililitro en bolo,
y luego se pasa 50 microgramos por hora, completado por 5 días. Tengan en cuenta que los tratamientos tienen que ser cumplidos por los 5 días, así el sangrado haya cedido o se haya controlado con los tratamientos endoscópicos o médicos, para justamente evitar los resangrados y las infecciones o complicaciones posteriores en estos pacientes. Si es que el sangrado es muy persistente, a pesar del manejo inicial de reposición de volumen y de electrotider, se utilizan medios mecánicos como es la sonda de Sextaken. La sonda de Sextaken es una sonda especial que tiene un doble sistema con un balón gástrico con extensión esofágica, que justamente lo que se pretende es, al momento de insuflar el balón gástrico y esofágico, es comprimir la parte de las probables varices que pudieran estar sangrando para que por efecto mecánico paren de sangrar. Es como cuando nosotros tenemos un corte simple en casa y siempre decimos, comprime la zona, comprime, haz presión en la zona para que no sangre. El mismo mecanismo funciona con esta sonda. Trata de ejercer un efecto mecánico compresor sobre las probables varices que estén sangrando para darnos un puente. Esta sonda es un medio de salvataje en aquellos pacientes que no puedo realizar un procedimiento endoscópico temprano dentro de las 24 horas, como para que nos dé chance de poder estabilizar ese paciente y que pueda ingresar adecuadamente a un procedimiento endoscópico. Muy diferente a lo que nosotros debemos de manejar en una hemorragia digestiva alta no varicial. Mientras en una hemorragia digestiva alta varicial tenemos que dar profilaxis antibiótica, tenemos que usar vasopresores, tenemos que usar probablemente métodos mecánicos previos a la endoscopía. En una hemorragia digestiva no varicial es netamente reposición de volumen, colocar procinéticos para poder limpiar un poco el estómago y poder dejar limpio para poder visualizar todas las lesiones, y administrar también infusiones de omeprazol a altas dosis. Se le da en bolo 80 miligramos seguido de 40 miligramos. Hay dos formas: o les damos 40 miligramos endovenoso cada hora, o le pasamos en infusión a 8 miligramos por hora. No todos los hospitales tienen la facilidad de tener bombas de infusión, así que lo más práctico para educar a las enfermeras es pasarle 40 miligramos cada 12 horas hasta que pueda ser realizado el procedimiento endoscópico. Si es así, cuando yo ya he estabilizado a mi paciente, le he instalado las medidas iniciales, le he colocado sus medicamentos, en el caso de la varicial, le he colocado sus Efferson y Soctrotide, en el caso de la no varicial, le he colocado su reposición de volumen, su procinético y su IVP, ¿en qué momento voy a realizar yo la endoscopía? La hemorragia digestiva alta con puntaje de Blatchford de 2 o más son pacientes que deben de permanecer hospitalizados o en una emergencia para que puedan ser evaluados con una endoscopía durante su estancia. Idealmente las endoscopías en un episodio de hemorragia digestiva tienen que ser realizado de forma temprana, y se indica temprano cuando se realiza dentro de las primeras 24 horas, post reanimación o estabilización hemodinámica. Cuando existe una alta de sospecha de sangrado activo que tiene una inestabilidad hemodinámica que persiste a pesar de los intentos de reanimación, incluso en algunos casos hasta de la colocación de las sondas con hematemesis, se indica también fuera de un bloqueo o de una interrupción de su medicación previa, hacerle una endoscopía muy temprana, que eso se indica dentro de las primeras 12 horas. Entonces, en resumen, cuando yo tengo un adulto con sospecha de hemorragia digestiva alta, reanimo a mi paciente. Tengo que colocarle sus 2 vías. Si es necesario, tengo que transfundir, considerar que para que ingrese un paciente en endoscopía, tengo que tener en pacientes sin cardiopatías isquémicas, manejar una hemoglobina más de 7. En pacientes que tengan una cardiopatía, que no tengan una cardiopatía isquémica, pueden ingresar hasta con hemoglobinas de 7 a un procedimiento endoscópico. Cuando tienen alguna cardiopatía isquémica asociada, estos pacientes tienen que ingresar con valores de hemoglobina más de 9.
Entonces, si por ejemplo tengo un paciente que tiene antecedentes de bypass coronario, que le han hecho incluso angioplastías, que ha tenido infartos de miocardio y viene con una hemoglobina de 7, a ese paciente yo lo tengo que transfundir para optimizar mi hemoglobina y lograr llevarlo de 9 a más. Ese es otro criterio para poder estabilizar y que el paciente pueda ingresar a la endoscopía. En pacientes que tengan sospecha de sangrado varicial y que no se puedan realizar una endoscopía dentro de las 24 horas, ahí me sirve las sondas de Senstaken como un puente para poder llegar a la endoscopía posterior. Le hago el índice de Glasgow de Blatchford. En estos pacientes, si tiene un índice de Glasgow-Blatchford menor de 1, se le da de alta, y si tiene más de 2, lo mantengo hospitalizado. Si tengo sospecha que es una varicial, le doy su profilaxis antibiótica, que puede ser, en algunos casos lo manejan con cipro, aquí en el país las guías lo manejamos con ceftriaxona, y se le inicia con vasopresores para después poder iniciar y realizar la endoscopía. Cuando se realiza la endoscopía, nosotros vamos a tener aquí dos grandes grupos. O es una hemorragia digestiva alta no varicial, o es una hemorragia digestiva alta varicial. Si es una hemorragia digestiva alta varicial, tenemos que identificar muy bien qué tipo de varices son las que están sangrando. ¿Están sangrando del esófago o están sangrando del estómago? Es muy diferente el tipo de sangrado que está que nosotros vamos a manejar endoscópicamente, si es a nivel de esófago o de estómago. Cuando es de esófago, el método ideal es a nivel de bandas, de endoligadura. Pero cuando es a nivel de estómago, cuando las varices que están sangrando son a nivel del estómago, ahí lo que nosotros realizamos es prácticamente la inyección de sustancias que cicatrizantes, por así decirlo, para que pueda contraer el vaso. En el caso de hemorragia digestiva alta no varicial, como les indiqué, es muy importante poder clasificar el tipo de úlcera para saber y predecir el resangrado que tiene. Desde el Forres 1 hasta 2C, nosotros hacemos, hasta 2B, nosotros hacemos tratamiento endoscópico. Úlceras Forres 2C y 3 no requiere tratamiento endoscópico para tratar estas úlceras, y el manejo netamente es con omeprazol, si es úlcera gástrica, por 2 meses, y si es úlcera duodenal, por 1 mes, por 4 semanas. Mejor no puede quedar con las imágenes. Cuando nosotros tenemos una hemorragia digestiva alta, nosotros tenemos que definir, ¿es una hemorragia digestiva alta varicial o no varicial? Si es una hemorragia digestiva alta varicial, lo que vemos son los cordones. Estos cordones varicosos, violáceos, tortuosos, que incluso tienen algunos puntos rojos que hacen predecir de que tienen riesgo de sangrado. Estos pacientes son alto riesgo de que puedan sangrar y deben ser tratados, y el tratamiento es con endoligadura. En el caso que fuera una hemorragia digestiva varicial, pero por varices gástricas que principalmente se extienden a nivel de fondo, que puede ser hacia curvatura menor o hacia curvatura mayor, ahí lo que se hace es lo que nosotros decimos obturamos, ¿no? Obturamos las varices, se le inyecta una sustancia que prácticamente endurece el vaso y permite disminuir el riesgo de que esto pueda sangrar. Entonces, esa es la diferencia de manejo entre las varices altas, variciales esofágicas y gástricas. En el caso de las hemorragias digestivas altas no variciales, el tratamiento va a depender de acuerdo a la clasificación de Forres que sea. Forres 1A, sangrado a chorro. Forres 1B, sangrado en napa o en capa. Forres 2A es una úlcera con un vaso visible en su centro. Forres 2B es una úlcera con un coágulo adherido en el lecho de la úlcera. Forres 2C es lo que nosotros llamamos una úlcera con fibrina sucia, que es como detritus. No es igual a una 3, que la fibrina es blanquita, que eso ya nos dice que ya está en proceso de cicatrización.
En este caso está en un proceso de cicatrización parcial porque todavía hay detritus ahí de matíes que están en el lecho. Entonces, desde Forres 1A hasta Forres 2B se hace tratamiento hemostático por medios endoscópicos. Que lo que nos dicen las guías actualmente es que estos medios endoscópicos tienen que ser por lo menos 2 medios hemostáticos endoscópicos para poder tener una buena respuesta y disminuir el riesgo de sangrado. En las úlceras Forres 2C y 3 no se hace tratamiento endoscópico, se deja simplemente con la dieta con el paciente. En todos los casos se les deja tratamientos con IVP, se les puede ayudar con una sustancia para poder cicatrizar las lesiones como sucralfato y bismuto. En las úlceras gástricas, tratamiento con IVP por 2 meses, y en las úlceras duodenales, tratamientos con IVP a doble dosis por 1 mes. Entonces, en nuestro caso, principalmente, el mayor riesgo que nosotros tenemos con este paciente es que sea por una hemorragia digestiva alta varicial. Sin embargo, solamente se le encontró una hemorragia digestiva alta no varicial, tenía una úlcera gástrica. Vamos a ver algunos videos como para que ustedes lo puedan ver ahora, pero la sospecha existe. Todo paciente diabético, acuérdense de que en nuestro país la primera causa de cirrosis en nuestro medio es el hígado graso, no es el alcohol. No crean que solamente el alcohol es la causa de cirrosis. Entonces, considerando que es un paciente diabético que ya tiene problemas metabólicos, probablemente sea obeso, es un diabético mal controlado. Los diabéticos son muy propensos a tener problemas de hígado graso y por lo tanto de poder desarrollar una enfermedad hepática crónica que es la cirrosis, y eso conllevar a la hipertensión portal. Es válido, ambas probabilidades son válidas, y el único método al final que les va a poder diferenciar entre una u otra es la endoscopía. Si aún así, a pesar de que tienen una endoscopía con este paciente y no ven varices, pero ustedes siguen teniendo la sospecha de que este paciente puede ser cirrótico por los antecedentes que tiene, ahí ustedes pueden ya realizar estudios no invasivos de evaluación de fibrosis, pueden hacer un ALF score para ver si es que tiene probabilidades de fibrosis, o también pueden hacer una elastografía hepática por medio de un fibroscan para ver la fibrosis del hígado y poder valorar si es que realmente ese hígado es fibrótico o no. Porque de aquí en adelante hay que educar a ese paciente porque el riesgo de presentar más úlceras o de que se vuelva cirrótico son muy altas. Voy a compartirles un ratito pantalla para poder ¿me confirman, por favor, si es que pueden ver las imágenes que les voy a presentar de YouTube? Sí, aquí se ve. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un estudio endoscópico. Con eso nosotros estamos viendo la endoscopía. No puedo ver ahorita los mensajes. Si ven o tienen un problema con la imagen, por favor me avisan. Cuando nosotros vemos esta endoscopía, a ver, para que nos podamos ubicar un poco. Bien. Esta es la endoscopía, este es el endoscopio. Vemos curvatura mayor, toda la zona donde están los pliegues, curvatura menor es la parte lisa. Entonces, cuando yo veo el estómago de abajo para arriba, lo estoy viendo por medio de una imagen de retroflexión, que es lo que nosotros decimos por medio de una maniobra, para que nos pueda permitir ver todo el estómago de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué veo yo? Que a nivel de la curvatura menor en el tercio distal, estoy viendo una úlcera. Miren esta úlcera, es una úlcera de bordes discretamente elevados, un poquito congestivos y erosionados, con un centro que está cubierto de fibrina, pero que adicionalmente tiene ahí un vaso visible. Es un tremendo vaso en el medio que se está presentando. Entonces, si estamos viendo un vaso visible, ¿qué tipo de Forres es? A ver que alguien me responda, de acuerdo a la clasificación que le hemos indicado.
Hablen, chicos, porque no puedo ver ahorita el chat. Doctora, 2A. 2A. Es un Forres 2A y por ser un Forres 2A tiene criterios para realizar procedimiento endoscópico hemostático. Entonces, nuestro primer método para hemostasia en estos casos es la inyectoterapia. Se hace inyección de inyectoterapia con una aguja especial y con adrenalina en los 4 cuadrantes. Vieron al inicio de que se veía los alrededores rosaditos. Con la inyección de adrenalina lo que se hace es volverlos blanquitos porque hacen una vasoconstricción de la zona y con eso se evita, se procura disminuir el riesgo de resangrado. Entonces acá lo que se está haciendo es unas sesiones de inyectoterapia para poder disminuir el riesgo posterior de resangrado en este paciente. Adicionalmente a eso, recuerden que les indiqué, cuando nosotros tenemos una hemorragia digestiva, lo ideal es usar 2 métodos endoscópicos. Ya usamos en este primer caso la inyectoterapia y ahora vamos a usar un método hemostático mecánico que son los clip. Los clip justamente es tal cual como su nombre lo dice. Es un clip que nosotros tratamos de clampar la zona de la úlcera o el vaso que estuviera sangrando justamente para evitar el resangrado. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de colocar el clip porque podemos coger el vaso y en vez de ayudarlo podemos hacerlo sangrar, entonces tenemos que posicionarnos bien para poder hacerlo. Si en el caso que parece ser hay una disociación entre el tamaño de la úlcera y el clip, no es factible colocar el clip porque no me va a poder coger todo el lecho ulceroso. Entonces ahí podemos usar otros métodos de coagulación como los termocoagulación, que son en unos casos la probeta caliente. Es lo que van a hacer acá, con una sonda de probeta, una sonda bipolar, van a quemar, que es lo que hace la probeta caliente. Es como un cauterio, ¿no? Quema el vaso, quema la zona, justamente para poder evitar el resangrado. Ahí lo que están haciendo es quemar todos los posibles vasitos que pudieran estar quedando alrededor. Y con eso ven, de lo que se veía el coágulo ahí bien prendido, ahora ya está quedando todo el hecho, ya la cicatriz de la zona que ha sido quemada. Y queda el lecho así, con los vasos, con los alrededores blanquecinos y con el lecho, oye, hay un poco de distorsión, y con el lecho ya cauterizado. Veamos otro. Avísenme por favor si es que ven. Sí, doctora, sí vemos. Ya, perfecto. Bien. Entonces, aquí estamos en una endoscopía donde vemos un sangrado activo. No lo veo como un sangrado en realidad. Ah, bien. Ustedes ven acá alrededor, ¿ven mi puntero? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Todo esto, a primera visión, uno puede decir, ah, esto es un sangrado en napa. Pero ustedes ven acá como si fuera un chorro continuo. Un chorro continuo. Como si fuera un latido. Imagínense un latido, sale chorro, 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 chorro. Esto es un vaso que estás con un sangrado activo. Entonces, ¿esto sería qué tipo de Forres? Y está puesto ahí, un 1A, con un sangrado a chorro activo. Entonces, lo que hacemos en este caso, cuando vemos un sangrado activo, lavamos un poco como para poder visualizar bien la zona y procedemos a hacer inyecciones de adrenalina en los alrededores para poder, como quien dice, tratar de coagular la zona, de producir, perdón, vasoconstricción en la zona y disminuir el sangrado para que nos permita visualizar bien qué es lo que está sangrando. Entonces ahí ya he hecho una.
Ahí ha hecho una inyección y miren como que ha disminuido un poquito el sangrado, pero igual. Ahorita lo que están haciendo es lavar, están lavando, lavando, lavando. Este es el canal pilórico. Cuando usted ve en el canal pilórico, miren, sale y la mucosa está totalmente esfacelada, erosionada con una gran úlcera aquí, pero que ya es una úlcera que prácticamente ya paró el sangrado. Ese lago que ustedes veían que estaba sangrando abundante, con el lavado ya quedó limpio. Le han inyectado porque estas zonas están más pálidas y se ha mostrado ahí la úlcera. Esto es un Forrest 1A. ¿Ves? Si todavía ve que por ahí hay algún chorro, se sigue inyectando, se sigue inyectando. Hasta que quede la mucosa blanquecina que nos dice que ha habido una buena vasoconstricción para que ya no vuelva a sangrar. Y todo eso es el hecho de la úlcera. Veamos otro. A ver. Este es esófago. Esta es la unión esófago-gástrica. Inmediatamente transponiendo el esófago, vemos a nivel de cuerpo, ven, una úlcera. Esto es antro ya. Esto es antro, ¿ve? Pasamos a bulbo. Ay, no se ve bien. Estas diferencias son las que quiero que ustedes vean. Esto es una erosión. Una erosión simplemente es como una esfacelación de la mucosa. Es como si se hubiera raspado la mucosa y la capita más superficial ha salido. Gran diferencia con lo que nosotros vamos a ver con una úlcera. Una úlcera ya es un daño de la mucosa más profunda que condiciona inflamación, congestión y edema alrededor con un lecho. Esta es una úlcera gástrica Forrest 3, por ejemplo. Ya la mucosa prácticamente está limpia, está rosadita, solamente hay un poco de cambios inflamatorios, pero el lecho está limpio. No hay evidencia de ninguna lesión en el centro. Muy diferente con las otras causas de sangrado por úlceras, que son las neoplásicas. Cuando nosotros vemos, recuerdan esa imagen de retroflexión que les enseñé, vimos curvatura mayor pliegues, curvatura menor sin pliegues y sobre tercio distal de curvatura mayor, vean este gran lecho ulceroso. ¿Cómo nosotros diferenciamos una lesión benigna de una úlcera benigna a una úlcera maligna? Principalmente por las características de la úlcera. Ustedes vieron que las úlceras benignas, las que les he mostrado, tienen unos bordes, si bien es cierto, están como rechonchos, están congestivos, inflamados, pero son bordes definidos, son bordes bonitos, el lecho está bien circunscrito. En cambio, las lesiones neoplásicas son úlceras de bordes irregulares, incluso unos más proliferativos que otros. El lecho es muy irregular, puede haber amputación de pliegues o pérdida de pliegues, y eso nos hace ver las características de una úlcera maligna. El tejido, miren cómo está el tejido, está como destruido, como carcomido. Cuando nosotros ya hacemos las clasificaciones de las lesiones ulceradas, porque cuando hablamos de úlceras malignas ya no hablamos de úlceras en sí, sino de lesiones ulceradas, ahí ya trabajamos bajo otra clasificación, ya no la de Forrest, sino la de Borman, para clasificar las lesiones malignas. Entonces, esta es una lesión Borman de 2 a 3, porque tiene tanto proliferativo como ulcerado. Es muy diferente la lesión ulcerada que tiene, que esta ha sido una causa de sangrado, porque miren, solamente le echan agua y la mucosa ya es una mucosa muy friable. Esta es otra característica, ¿no?
solo con el agua y ya empieza a sangrar. ¿Ves? Está lavando y ya empieza a sangrar por los bordes. Entonces eso ya nos habla de una lesión maligna. Y esto ya lo clasificamos por la lesión propia de la lesión de Bormann. Y por último, las hemorragias digestivas variciales. Entonces, cuando ustedes hacen una endoscopía alta, cuando nosotros recién ingresamos a esófago, la mucosa del esófago tiene que ser lisa, pero miren estos cordones varicosos, miren esta zona tortuosa. Incluso aquí ven hematoquiste, que es como un quistecito, pero lleno de sangre. Aquí ya hemos pasado de esófago, estamos yendo a estómago, estamos viendo la parte del antro con los pliegues prepilóricos, con una mucosa que nosotros ya identificamos que es una gastropatía hipertensiva portal severa por ese patrón en mosaico. Ustedes vieron las mucosas anteriores, que era una mucosa rosadita de casi todos, ¿no? Lo único normal era la úlcera, pero en este caso ustedes ven la mucosa y es una mucosa totalmente aterciopelada, como si fuera de serpiente, algunas veces lo mencionamos así. Ahorita les voy a enfocar. Miren, ¿ven? Es un patrón empedrado, no es una mucosa lisa como esta. Así es una mucosa normal, lisa. En cambio, toda esta zona es una mucosa totalmente empedrada. Y eso es lo que nos dice que es un signo también de gastropatía hipertensiva portal. Entonces, cuando nosotros, la técnica de endoscopía hace de que nosotros ni bien ingresemos, hagamos todo el estudio endoscópico, lleguemos a esta segunda porción y de ahí volvamos a salir ya para poder visualizar bien las lesiones y tomar muestras o tratarlas de ser necesario. Entonces ahí ya salimos de cámara gástrica, estamos viendo netamente esófago y a nivel de esófago, ustedes ven, la mucosa tiene que ser así y miren acá arriba. Esto es una varice que está con un hematoquiste y un tapón plaquetario encima. Esto ha sangrado recientemente. Y eso nos dice de que este paciente tiene un alto riesgo de sangrado. Hasta el mismo roce o la fricción ahorita de la mucosa o del equipo puede hacer que ese tapón plaquetario se desprenda y puede sangrar en cualquier momento. Entonces tenemos que tratar esa varices, ¿ven? Miren, 1, 2, 3, hasta 4 varices, ¿no? Estos son pliegues, por ejemplo, este es pliegue. ¿Cómo nos damos cuenta que son varices? Por el color, es un color más violáceo. 1, 2, 3, con este de acá, 4. Entonces vemos ahí, a pesar que no son varices tan gruesas, son varices, es un varice que está consangrado. Entonces ahí hacemos el procedimiento de las varices esofágicas, dijimos que era por medio de las ligaduras. Lo que hacemos es justamente colocar unas ligas para estrangular esa varice. Lo que hacemos es por medio de este equipo de las bandas, chupamos, aspiramos la varice y disparamos las ligas para poder estrangular. ¿Ven? Y queda la varice estrangulada con la banda elástica que se ha colocado ahí. Esa banda al lapso de 7 a 15 días se desprende y queda solamente ahí como una escara y se realiza este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta poder erradicar las varices. Controles cada 4 semanas con endoscopías para ver si se erradicó y si no se erradicó, volvemos a tratar las ligas y cada mes le volvemos a hacer el control con las ligaduras respectivas hasta que se erradiquen las varices por completo. ¿Ven? Ahí ya colapsó. Ven que cuando chuparon esas varices, prácticamente el resto de las varices colapsaron y ya no sobresalen las otras varices. Entonces, con eso nosotros decimos que ha sido una ligadura exitosa, pero igual necesitamos hacer un nuevo control a las 4 semanas. Miren la imagen de cómo queda al final. ¿Ven? Las 3 banditas, las 3 varices ahí que están estranguladas.
Igual después de la colocación de las bandas, este paciente tiene que estar con dieta los próximos 7 días porque al momento de que se cae esas bandas también se corre el riesgo que les cara sangre y ese también es una causa de hemorragia digestiva. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Igual el día de hoy tienen una teoría, si no me equivoco, de hemorragia digestiva, donde van a poder reforzar mucho más este concepto. Esta mesa redonda es un poco más aplicativa, con videos para que sea un poco más dinámico. Igual los invito a de que puedan buscar imágenes. Ahorita tienen la facilidad del internet, que tienen toda la información que tienen que saber clasificar, pero al menos los videos les va a servir para poder fijar mucho más los conceptos que estamos discutiendo hoy. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, ya nos vemos en los siguientes días en la práctica. Buen día, chicos.